Continuamos pues con los motores paso a paso. El- la sesión anterior vimos el concepto general, cómo estaban constituidos, qué tipo de motores había según su principio de funcionamiento y según su morfología también, que según la forma que tenían eran motores paso a paso unipolares y bipolares. Los unipolares se caracterizaban porque las dos bobinas que tiene tenían una toma intermedia y en cada mitad de bobina siempre iba la corriente con la misma polaridad, por eso se llaman unipolares. Y en esto que veis aquí en esta presentación, en esta diapositiva, son dos bobinas, y ambas tienen polaridad alterna. Lo mismo, veis como la bobina A y la que se llama aquí bobina B, una vez circula la corriente en un sentido y otra vez circula en otro sentido. La alternancia, veis, si empezamos por la de arriba, pues la de arriba hacia abajo, la de abajo hacia la izquierda, la de arriba hacia arriba y la de abajo hacia la derecha. Se van alternando. Como veis aquí en esta animación, también en la parte de la izquierda, como unas bobinas son estas, las que están en cruz, y otras bobinas son esas otras. Son bobinas de 4 polos, pero en qué caso se trasladan de esta bobina a esta. Y claro, esta bobina sería esta y esta. Esta especie de cruz, y la otra bobina sería esta otra especie de cruz. Se dividen las bobinas en dos secciones y en cualquier caso veis ahí cómo se altera la polaridad. Cuando la corriente, si nos fijamos en la de arriba, por ejemplo, cuando es un polo norte es porque la corriente circula por la bobina A hacia arriba, y cuando es un polo sur es porque la corriente circula en la bobina A hacia abajo. Ahora, si observáis esta bobina y tal, pues esta animación podéis comprenderlo. Vamos a ver cómo se producen los pasos de una manera más detallada, ¿no? Tanto en los motores unipolares como en los motores bipolares. Tenemos motores unipolares de paso completo, el simple y el doble. Digamos que el paso completo simple, tenéis ahí en esa animación. La animación está en la parte superior simplemente para que veáis los 4 pasos cómo se desarrollan, pero vosotros en las diapositivas pues tenéis los 4 pasos ahí representados. Me faltaría el primer paso, que es con la bobina, esta sería, ¿vale? El norte en la bobina 1, tenemos la bobina 1 y la bobina 2. En cualquier caso, en cada bobina pues hay una mitad, hay dos mitades. Como veis, si la bobina 1 es la bobina A, pues hay dos mitades. Por eso una vez esta parte superior es polo norte y otra vez es polo sur, porque la corriente circula en un sentido o en otro. Y como vais viendo, bueno, pues el campo magnético va girando en el sentido de las agujas del reloj, lo veis aquí, y si os fijáis en el rotor, pues va girando en sentido contrario a las agujas del reloj. Siempre va buscando un polo norte a un polo sur y un polo sur a un polo norte, el más próximo, ¿no? A enfrentarse, ¿de acuerdo? Es que ahora aquí el norte viene aquí, y en el siguiente, pues el polo norte viene ahí, a buscar al sur. Si os fijáis en esta animación, que lo podéis ver ahora y lo podéis ver luego en el vídeo, pues vais viendo cómo se va desarrollando, y ahí estarían los 4 tiempos. El primer tiempo es cuando está aquí, cuando está aquí la bobina 1, el polo norte, que es lo que tenéis vosotros en la diapositiva. Luego el polo norte aquí pasa a la bobina 2 a la derecha, luego el polo norte pasa a la bobina 1 hacia abajo, luego el polo norte pasa a la bobina 2 a la izquierda, y luego el polo norte pasa otra vez a la bobina 1 hacia arriba. Como veis, se llama paso simple porque solamente hay una bobina excitada en cada ocasión. La otra bobina no está excitada, ¿vale? Entonces serían esos 4 pasos. Con lo cual, el ángulo que se desarrolla, bueno, pues podéis ver que en cada cuarto de periodo, cada cuarto de vuelta van 3 partes. 1, 2 y 3. Si seguís el polo norte veis que cada sección está dividida en 4 partes, o sea, en 3 partes. Si lo veis ahí en la animación. La secuencia de impulsos que habría que desarrollar para cada sección de la bobina, si aquí denominamos a este extremo de la bobina superior a este extremo de la bobina inferior B, al extremo este de la bobina superior C y al extremo de izquierda de la bobina inferior D, el paso sería pues A, B, C, D.
Primero corriente en A, luego corriente en B, luego corriente en C y luego corriente en D, para que gire a izquierdas. Si queremos que se desarrolle el giro a derechas, pues es exactamente igual, lo que pasa es que la secuencia de pasos es al revés. Si empezamos por el A, sería A, D, C, B. O lo que lo mismo, si empezamos por el D, sería D, C, B, A. Un sentido es A, B, C, D y otro es al revés completamente, D, C, B, A. Entonces vemos que si los pasos se dan en ese sentido contrario, A, D, C, B, pues el motor gira a izquierdas. El campo magnético veis que gira a derechas. El campo magnético gira a izquierdas, en el sentido contrario al juego del reloj, pero si nos fijamos en el rotor, va girando a derechas, el sentido de las agujas del reloj. ¿Vale? Este es el paso completo simple, porque de cada paso se excita una sección de bobina cada vez, por eso se los llama simple. El paso completo doble, en este caso no hay ninguna bobina que esté sin excitar. Lo que pasa es que van saltándose. Si lo fijamos primero aquí en la tabla, que es más fácil verlo, en el primer paso están excitadas las bobinas A y B, o sea, las bobinas, los terminales A y B. En el siguiente, el B y C. Permanece el B y cambiamos al C. En el siguiente permanece el C y cambiamos al D. Y en el último permanece el D y cambiaríamos a A. ¿Vale? Aquí. Y el siguiente otra vez empieza AB, BC, CD, DA. ¿No? Y de esta forma, como veis en la animación, podéis comprobar como si nos fijamos en la sección azul, bueno, pues hay más cantidad de polos azules que antes, ¿no? Obviamente hay dos bobinas que son norte y otras dos bobinas que son sur. Si nos fijamos, sin embargo, la sección de giro o el salto es el mismo que el anterior, ¿vale? En el paso completo, simple, son cada cuarto de vuelta, si vemos en un cuarto de vuelta, son tres ángulos o tres divisiones, ¿no? Bueno, esto porque tiene este número de dientes. Lógicamente aquí he querido poner un número de dientes pequeño para que lo veáis. Para que normalmente los motores paso a paso los ángulos son más pequeños, ¿no? Pero lo que quiero decir es que con el paso completo, tanto doble como simple, el salto es el mismo, ¿no? Lo que sí que le da más fuerza, más par, en este caso. Pues ¿qué ventaja tiene uno sobre otro? Si la velocidad es igual, claro, la diferencia, pues que le da más par, tiene más sujeción el rotor a la hora de girar, ¿veis? Porque todas las bobinas están estribadas. Entonces se activan dos bobinas, en el siguiente paso permanece la una y pasa a la siguiente. En el siguiente paso permanece la última y pasa a la siguiente. El siguiente paso permanece la última y pasa a la siguiente. Y aquí la serie, el sentido giro a derecha, pues es igual, nada más que el recorrido es en el sentido contrario. Si primero empezamos por AB, por tener un criterio de comienzo por AB, el siguiente es el que sería el anterior aquí. ¿Veis? AD. Y el siguiente a este, el que sería el anterior aquí, el CD. Y el siguiente a este, que es este, el que sería el anterior aquí, que es BC. Entonces podemos empezar diciendo que la serie es AD, CD, BC, AB. Contrariamente al que sería esto, es decir, de aquí bajar de arriba a abajo y aquí de abajo a arriba. Para que no os liéis con la tabla. ¿Vale? Y fijaros un poco, si lo fijamos en la animación, cómo van activándose los interruptores o los transistores en cruz. Primero luego este, y así, igual que en cruz. ¿Vale? Pero claro, en este caso siempre hay dos transistores, ¿vale?, que están funcionando. Siempre hay dos transistores que están funcionando. Cuando en el anterior solamente es un transistor que estaba funcionando. ¿Lo veis ahí? ¿Vale? Esa es la diferencia entre el paso completo simple o doble. Y luego tenemos el medio paso. Que el medio paso, fijaros bien en la tabla primero, porque es como mejor se va a entender. Hay veces que conduce un transistor y hay veces que conduce otro. Por ejemplo, podemos empezar por el A. Luego viene un doble impulso a la A y a la bobina B. Luego se queda la B sola.
luego la B y la C. Y luego la B se quita y se queda la C sola. Y luego la C y la D. Se queda la D sola. Y luego la D y la A. Y después se queda la A sola. Es decir, la última que se citó en el paso anterior es la que se va apagando. Si aquí tenemos, por ejemplo, fijaros en estas dos, A, B, en el siguiente paso se apaga la última, la anterior. O sea que estaba citada aquí la A, pues se apaga la A y se queda la B sola. Lo ves aquí, como unas veces, ¿ves? Ahora son las dos bobinas, a una, a estas dos, a la una, a estas dos, y va girando. ¿Qué me aporta el medio paso? Pues simplemente mayor resolución. El control es un poquito más complejo, porque en el paso completo o se activaba un transistor o se activaban dos. Aquí va saltándose. Primero uno, luego dos. Primero, luego uno, luego dos. Luego uno, luego dos. Quitándose, cuando es uno, el más antiguo, por así decirlo. Y podéis observar, si nos fijamos en esta secuencia, cómo aquí el salto es mayor. Es menor, más pequeñito, ¿vale? Es el doble, justamente. Hay 6 intervalos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Vale? Entonces tenemos ese tipo de control. El paso completo. Paso completo quiere decir que siempre se activa el mismo número de transistores. En el medio paso se activa uno y el paso doble se activan dos. Perdón, en el paso simple se activa uno y el doble se activan dos. Y luego está el medio paso, que una vez se activa un transistor, luego dos, luego uno, luego dos, luego uno, luego dos, luego uno, de manera que estamos saltando, haciendo un salto más pequeño cada vez. Y luego, por último, en los motores bipolares tenemos también las dos opciones. El paso completo, en este caso no hay simple, no se estima el paso simple o el paso doble, simplemente el paso completo, porque son dos bobinas, no son 4 secciones de bobina, con lo cual ya no podemos establecer simple o doble. O está activada una bobina o está activada, no puede estar activada media bobina. Fijaros aquí en la corriente. Primero circula la corriente en la bobina de arriba en un sentido, luego circula la corriente en la bobina de abajo en un sentido, luego circula la corriente en la bobina de arriba en el sentido contrario al que había circulado antes, y la bobina de abajo en el sentido contrario al que había circulado antes. Entonces esto, de algún modo, hace que en el paso completo o se está activada solamente una bobina, o en el medio paso, como la que acabamos de ver, una vez está activada una bobina y otra vez en las dos. Fijaros bien aquí, que una vez está activada una en un sentido y la otra en otro sentido, pero siempre hay una diferencia, ¿veis? Cuando está activada hacia la derecha, pues a lo mejor esta está activada hacia la izquierda o hacia la derecha, pero van saltando. Y es igual que el medio paso anterior. Una vez se activa una bobina y otra vez se activa la otra. Eso sería un poco las secuencias de los motores paso a paso. Tenemos el paso completo o el medio paso. En el paso completo es una bobina de cada vez. Si es el simple y si es el doble en el unipolar, son dos bobinas de cada vez. Y en el medio paso pues se van alternando, no siempre son, no todos, no en cada paso se activa el mismo número de bobinas. En el medio paso se activa una bobina y luego dos, una bobina y luego dos, una bobina y luego dos, tanto en el unipolar como en el bipolar. Con lo cual siempre en el medio paso podemos decir o concluir que tiene mayor resolución que el paso completo. Para el mismo motor, si activamos con medio paso, la resolución será el doble. Quiere decir que tendremos el doble número de saltos para una revolución que en el paso completo. El paso completo, por ejemplo, tenemos 300 impulsos por revolución, en el medio paso tendríamos 600 impulsos por revolución. Es cierto que en el medio paso el control es más complejo, porque ya el sistema de control tiene que decir, ahora va una bobina, ahora van dos, ahora vuelve a ir una, y se quita la de antes, ahora van dos. ¿No? Es un poquito más complejo el medio paso que el paso completo. A cambio tenemos eso, mayor resolución. Tipos de control de los motores paso a paso, cómo se pone en marcha los motores paso a paso, porque no ve cómo conectarlos.
Entonces, ¿qué es lo que necesita un control paso a paso? Primero necesita un generador de impulsos. Un circuito que genere una serie de impulsos. Estos impulsos suelen ser pues, impulsos pues, cuadrados de corta duración, ¿eh? Pero sí la suficiente como para provocar el salto. Además, estos impulsos tienen que entregar la corriente necesaria. Hay que ver la potencia del motor. No suelen ser motores de mucha potencia, pero en cualquier caso tienen que tener la corriente necesaria. Entonces, el sistema constaría de dos bloques. A veces esos dos bloques van integrados en uno solo, pero hay que diferenciar los dos bloques de los que constaría el sistema. Un bloque de control, que es el que va a generar a partir de un impulso, lo veis aquí abajo, y de un dato de dirección, va a generar 4 series de impulsos. ¿No? Y luego un circuito de potencia, que es que a través de esos 4 impulsos se activan los transistores, que ya hay el circuito de potencia puede ser diferentes para un motor bipolar, es diferente para un motor bipolar que para un motor unipolar. El circuito de control puede ser el mismo, pero la parte de potencia es diferente, porque la parte de potencia para un circuito bipolar vimos el otro día que eran 8 transistores, y para un unipolar pues serían 4. El circuito de potencia está formado por uno o dos puentes de transistores H, efectivamente, ya así, en función de que sea unipolar o bipolar, que actúan como interruptores y deben abrirse y cerrarse en una secuencia determinada, la secuencia que va a mandar el circuito de control. Digamos que el circuito de potencia tiene esos 4 entradas de impulsos y luego ese circuito de control es el que va a generar o primero uno, luego otro, luego otro y luego otro. El circuito de control generaría a partir de un tren de impulsos un bit de dirección y la secuencia precisa en 4 salidas para alimentar la base de los transistores. Eso es lo que hace el circuito de control. A partir de un tren de impulsos, un único tren de impulsos, genera la secuencia salida para las 4 salidas que tienen. Y hacer que el motor gire ABCD o DCBA, en un sentido u otro. El sistema de control puede ser un circuito cableado o también puede ser a partir de un autómata programable, una tarjeta Arduino, etc. Así que a veces que el circuito de control no es necesario que sea un circuito cableado realmente, sino que a través del generador de impulsos de un PLC, que los incluye como módulo de programación, pues se puede generar esos 4 impulsos en 4 salidas, por ejemplo, y atacar con ellos a un circuito de potencia del motor paso a paso. O bien tener una tarjeta específica que a partir de un impulso del genere esa secuencia. Existen circuitos integrados, por ejemplo, el L293, que es un doble puente de transistores, ¿no? Y el ULN2803, que puede servir como etapas de potencia. Fijaros bien que aquí estarían estos dos circuitos integrados, como etapas de potencia. Otros circuitos integran tanto la parte de control como la de potencia. Es el caso del UCN5804, lo tenéis aquí. Es que aparte de tener los puentes de transistores, esto es para un motor unipolar, es que tiene aquí 1, 2, 3 y 4 transistores, dentro de él tiene todo el circuito lógico que activa esos transistores. Entonces por eso tiene aquí una entrada de impulsos, una entrada de dirección y una entrada de enable, que es de activar o desactivar. Eso es habitual. Aparte de la entrada de impulsos, tiene una entrada de dirección, que puede ser 0 o 1, activado o desactivado, para que gire en un sentido o en otro, y una entrada de enable, que es de activación. Si está enable desactivado, por muchos impulsos que entren y por mucho bit de dirección que entren, pues no, el motor no gira. Entonces, para que el motor gire, tiene que estar activado la entrada enable, la entrada de impulsos y luego la dirección en el sentido que nosotros queramos. Cuando vale 1 gira en un sentido y cuando vale 2, cuando vale 0 gira en sentido contrario. Entonces, bueno, que sepáis que estos simplemente son ejemplos de circuitos integrados, pero cuando queráis controlar un motor paso a paso, pues habrá que buscar por ahí en catálogos y demás, en función de las características del motor paso a paso, la tarjeta de control y de potencia o la tarjeta de control y potencia que pueda llevarse. Normalmente si es un motor de poca potencia, pues suelen venir con tarjeta integrada única. De manera que a partir
a partir de pocos componentes externos, alguna que otra resistencia, algún que otro diodo como hay aquí, pues ya se puede controlar ese motor. Identificación de conductores. Es fácil identificar un motor, más o menos, que hemos visto los motores trifásicos, monofásicos, continua, pero un motor paso a paso tiene su características para identificar los conductores. Tenemos motores paso a paso unipolares, que pueden tener 6 o 5 conductores, como lo veis aquí a la izquierda, o motores bipolares, que tienen 4 conductores. Si tenemos un motor paso a paso de 4 conductores, ese es bipolar. Son 2 bobinas, son los más fáciles de identificar y los más fáciles de conectar. Porque el motor paso a paso, con un polímetro, por continuidad, inmediatamente hallamos cuáles son las 2 bobinas. Y luego, para averiguar la polaridad de las mismas, no nos podemos equivocar. Son 2 bobinas que irán conectadas a las 4 salidas de la tarjeta de potencia, donde están identificadas, la tarjeta de controladora está identificado cuáles son los terminales para cada una de las 2 bobinas. Y ahí no hay problema de polaridad, porque al conectarlo, lo conectemos como lo conectemos, siempre que vaya la bobina A los 2 terminales de la bobina A y la bobina B a los 2 terminales de salida de la bobina B, el motor va a girar. Va a girar en un sentido o en otro. Y ahí la única problemática es decir que yo quiero que, tal y como está configurada la tarjeta, gire en sentido de la aguja del reloj. Si gira en sentido contrario, habría simplemente que invertir los cables de una de las bobinas, como dice aquí abajo. Si yo voy a tener la tarjeta de potencia en el bipolar, digamos que a partir de la tarjeta de control del tren de impulsos y de la entrada de dirección, por ejemplo, voy a tener las 4 salidas, pero ahí ya en la tarjeta controladora ya sabré yo cuáles son los terminales de la bobina A, los que tienen que ir a la bobina A o los que tienen que ir a la bobina B. Y en el motor, pues voy a tener 4 cables. Con un polímetro, pues identifico cuál es una bobina y cuál es otra. Pongamos que esto es una bobina. Ya lo he identificado con un polímetro. Y esto es la otra bobina. Ya lo he identificado con el polímetro. Pues nada, yo sé que esta, por ejemplo, viene aquí. Y esta viene aquí. Aquí no hay confusión de la polaridad. Si gira en sentido contrario al que yo quiero, simplemente invierto una de las dos. Esa es la forma de conectar un motor bipolar paso a paso, ¿no? La dificultad puede estribar a la hora de conectar el motor unipolar. El motor unipolar, ya digo, suele tener o bien 6 conductores, porque los 2 comunes están separados, o bien 5. En cualquier caso, si tiene 6 conductores, lo que hacemos para la comprobación de los terminales es unir los 2 comunes. Eso también lo sacaríamos en principio con un polímetro. ¿Cuáles son los comunes con un polímetro? Por ejemplo, en este. ¿Cuáles serían los comunes? Yo me pongo a medir entre unos y otros. Yo tengo 5 cables. Y me pongo a medir entre unos y otros. Inmediatamente me daré cuenta que de todas las combinaciones posibles me va a dar 2 valores. Uno es el doble que el otro, lógicamente. Porque si yo, por ejemplo, acierto a poner los terminales entre A y C, me va a dar un valor de 2 bobinas en serie. ¿Lo vemos? Y si acierto a poner los terminales entre A y este por aquí, me va a dar la mitad de valor. Si pongo la bobina, por ejemplo, entre A y B, o sea, sí, entre A y B, pues también me va a dar continuidad, si están continuos, ¿vale? Pero me va a dar también el doble. ¿Lo veis? Pasa por aquí, el doble. Que pongo entre B y D, pues también va a dar el doble. Que mido entre B y C, pues también me va a dar el doble. ¿No? Si mido entre el común y cualquiera de los otros 4, me va a dar la mitad. Entonces, en una primera aproximación, para marcar los conductores y poderlos conectar a una placa, hay que sacar el común. Y eso se saca con el polímetro. Inmediatamente nos damos cuenta que hay un terminal que siempre me da la mitad de la medida con respecto de los otros. Entonces eso sería el común. Vamos a intentar ponerlo aquí. Este es el bipolar. Y el unipolar,
que sería este. Vamos a suponer que tenemos aquí la tarjeta. ¿Vale? Con la entrada de impulsos y la entrada de dirección. Vamos a poner aquí solamente la dirección, luego puede ser también la entrada de enable y tal. Y tenemos aquí las 4 salidas, que, bueno, pues en el catálogo me vendrán marcadas como A, B, C y D. ¿Vale? Y aquí tenemos el motor. Vamos a ver con los 5 conductores. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Imaginaos que después de mucho mirar y tal, resulta que este es el común. Pues ya lo tengo marcado como común. Solo me quiere saber aquí cuál es el ABCD. Aquí en un motor paso a paso unipolar solamente hay 2 órdenes. ABCD o DCBA. Entonces hay que identificar cuál es ABCD, partiendo de un criterio. Porque si yo me equivoco y digo ACBD y lo conecto aquí, pues la secuencia no, y el motor no gira. La secuencia no es correcta y el motor no gira. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Y aquí viene la estrategia de cómo determinar los terminales en un motor paso a paso. Unipolar, ¿vale? Estos serían los unipolares. Esto viene especificado aquí en esta diapositiva. Lo primero que os he dicho, mediríamos la resistencia entre pares de cables. El cable común será el único que tenga la mitad de resistencia entre ella y el resto de los cables. Eso es fácil de determinar. Después de unas cuantas medidas nos daremos cuenta que siempre hay un cable, ya digo, que tiene la mitad de resistencia. Si tengo un motor de 6 cables, pues con mayor motivo encontraré enseguida también los 2 comunes. Están separados los 2 comunes, entonces si tengo 6 cables lo que tengo que hacer es encontrar los 2 comunes. Inmediatamente me daré cuenta que hay continuidad entre estos 3 conductores y entre estos 3 conductores y ninguna continuidad entre sí. Pero estos 3 conductores, uno de ellos es el común y estos otros 3 conductores también uno de ellos es el común. Si tengo un motor de 6 conductores, una vez determinados los 2 comunes, los tengo que unir para hacer la siguiente prueba. Si los tengo que dejar así. O sea, a partir de aquí tengo que tener, aunque tengo un motor de 6 conductores, junto los 2 comunes y me encuentro con un conmotor de 5 terminales. Y actuaríamos de la siguiente forma, que es como se especifica en esta diapositiva. Primero, aplico un voltaje al cable común. Un voltaje positivo, generalmente 12 voltios. Entonces lo que hago es, ya que tengo determinado el común, esto lo meto a más 12 voltios. Segundo, selecciono uno de los cables, el que me da a mí la gana, y lo conecto al negativo. Da igual, porque llamarles A, B, C, D me da igual, siempre que la secuencia sea la correcta. Vamos a coger que este, por ejemplo, va a ser el A. Podría haber cogido este, o cualquiera. Voy a poner así para que no se me crucen los cables ahí. Entonces, el A iría a 0 voltios, a negativo. Y a este yo ya le llamo A. ¿Por qué? Porque quiero, bueno, da igual, ya digo que la secuencia de los cables, una vez que tenga yo la secuencia correcta, ya me da igual que la sea el primero. Por ejemplo, si llamo a este A, pues sería luego el siguiente B, C, D, da igual. A ese llamo A. Tierra y negativo en este caso sería lo mismo, ¿vale? Tierra negativo se refiere a negativo. Por eso quería aquí en el vídeo destacar que es negativo para que no os liéis. Entonces, manteniendo este cable conectado a masa, probar cuál de los otros cables provoca un impulso en algún sentido. Si yo pruebo de los otros 3, llevándolo a tierra, llevándolo también a negativo, pues tiene que provocar un avance en un sentido o en otro, salvo uno. Salvo uno, que es el que no va a provocar salto. Imaginaros que este es el A, y aquí los 2 sentidos sería ABCD o ADCB. El siguiente al A, ¿cuál puede ser? ¿El B o el D? Solamente. El C no puede ser. El C no puede ser.
Entonces, si yo probando uno, otro y otro, poniéndolos a negativo, primero este, luego este, ¿vale? Y luego este, inmediatamente me daré cuenta que dos de ellos hacen que el motor dé un salto en un sentido o en otro, que sería como meter un impulso en la siguiente entrada, ¿vale? De A a B. Estoy haciendo una especie de medio paso. Primero cito la bobina A y luego la AB. Es algo así parecido a lo que hemos visto en las diapositivas estas de aquí. El medio paso, ¿vale? Primero A y luego sería AB o AD. Estoy saltando a uno o a otro. Entonces, inmediatamente ya sé que los dos que provocan el salto es el A, perdón, es el B o el D. Y el que no provoca salto es el C. Por lo tanto, ya sé que el que no provoca salto es el C. Por ejemplo, vamos a ponerlo porque salga en orden y tal. Que me ha dado esto. Que con este terminal se ha quedado el motor quieto. Pues este sería el C. Y los otros dos, el que yo quiera. Ya me da igual. Con este ha saltado en un sentido, con este ha saltado en otro. Pues voy a decir que este sea el B, por ejemplo, y este sería el D. Pero que no pasaría nada si yo a este le llamo B, D y a este B. Porque en todo caso sería en sentidos contrarios. No es difícil de entender, pero tiene su pequeña dificultad en este sentido. Estamos, ya te digo, simulando un paso simple. O sea, un medio paso, perdón. Como si estuviéramos primero, he conectado la bobina a corriente, a negativo, bueno, en este caso, ¿vale? Que sería este paso de aquí, ¿vale? Con bobina a negativo, el común le he puesto a positivo y este le llevaba a negativo. Y entonces, lo que he hecho después es probar las tres bobinas. Por ejemplo, meter B, que sería este paso aquí, a negativo, con lo cual aquí me daría un salto, ¿vale? Si conecto estas dos bobinas, esto me daría un salto. Pasaría este de aquí, ¿vale? Pasaría este polo de aquí, pasaría y pegaría un salto hacia allá. O bien, de aquí, del A al D, que sería este de aquí. Si pongo el A y el C, en ningún caso va a girar. Aquí en ningún caso están el A y el C a la vez. ¿Vale? Entonces, en eso se basa la forma de determinar los terminales de un motor paso a paso unipolar, que es el que presenta un poquito de mayor dificultad. Ese sería el criterio. Conectar el común a positivo, como veis aquí, y luego uno de ellos, el que te dé a ti la gana, da igual, le llamas A y lo llevas a negativo. Y luego pruebas con los otros tres. De los otros tres, uno te va a dar un salto a la izquierda y el otro te va a dar un salto a la derecha. Esos son los B y D. Lo llamas como quieras. A uno B y a otro D. O a uno D y al otro B, me da igual. Y el que no provoca salto es el C con respecto al primero. ¿Alguna pregunta a todo esto? Sería la forma de determinar los terminales en un motor paso a paso unipolar. Y con esto finalizamos la unidad de trabajo 5. Perdón, con esto finalizamos la unidad de trabajo 4.